a tomar las, las decisiones en cuanto a qué preguntas se les van a hacer. Entonces, del listado que tenemos del 1 al 15 se pasan a Andrés. Andrés me va a avisar ya cuando ya podamos incorporar a los otros 15. Entonces, necesito que los primeros del 1 al 15 se trasladen a la sesión que Andrés compartió, por favor. Disculpe, Lee, ¿dónde miramos el listado? Está en el chat de WhatsApp, ahí está listado. Gracias. ¿No? Ahorita lo volvieron a compartir otra vez para que tengan acceso todos a ese listado. Por trasladan a la sesión del licenciado Andrés, por favor. Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase. La semana pasada, perdón, el martes, ¿en qué nos quedamos? Estábamos tocando el tema de extradición. Estábamos hablando sobre la extradición y pues ya habíamos establecido una definición de lo que es extradición y cuáles eran los aspectos y qué clases de extradición habían dentro de la doctrina, y vimos algunos temas que también están en la ley relacionadas con los tipos de extradición. Hablamos sobre la extradición activa, sobre la extradición pasiva, sobre la reextradición, la extradición en tránsito, la extradición voluntaria, y pues vimos de cierta manera algunos fundamentos relacionados con la extradición. Ahora veamos aspectos que pues la ley, yo les mencionaba de que en primera instancia la extradición es cooperación, una forma de ayudarse entre estados para que los crímenes, los delitos no queden en la impunidad, razón por la cual pues muchos estados han firmado con Guatemala tratados en convenios en materia de extradición, y pues están establecidos qué delitos son extraditables y qué delitos no son extraditables. Y la ley de extradición se va a aplicar subsidiariamente a los tratados, y en cuanto a aspectos no regulados en los tratados, asimismo se va a aplicar la ley de extradición en algunos casos que procedan. Esta ley, esta ley de extradición, pues nace en el año 2008, y es con el decreto 28-2008, la ley reguladora del procedimiento de extradición, que regula todos los aspectos relacionados con la extradición activa, la pasiva y todos el procedimiento que conlleva el mismo. La extradición tiene su fuente, con las fuentes de la extradición están, número uno, en la costumbre y la reciprocidad. Permítanme un joven, permítanme. Entonces, los principios, estábamos hablando sobre las fuentes de extradición, y una de las fuentes más importantes de la extradición es la costumbre y la reciprocidad, porque recordémonos de que es un acto de la extradición de colaboración, de cooperación, que existe entre diversos estados para no dejar en la impunidad los delitos cometidos fuera de las fronteras de un país o de un estado, o inclusive alguien que sale huyendo del país al haber cometido un delito, pues también puede ser extraditado. Y la fuente más importante de la extradición son los convenios y tratados en materia de extradición. Aunado a ello, tenemos las leyes internas, como lo es la ley de extradición. La ley de extradición, que ahí tenemos diversos
aspectos importantes como la fuente, como los principios fundamentales, los procedimientos de la extradición. Dentro de este orden de ideas, el fundamento constitucional de la extradición lo tenemos en el artículo 27. Ahí tenemos aspectos importantes que tienen que ver con la extradición. Veamos, Betsy, el artículo 27 de la Constitución, ¿qué establece? Ahorita le... Ay. Mi Constitución. Derecho de asilo. Sí, es que no tengo mi Constitución en la mano. Ay, aquí lo tenía. ¿Lo leo, licenciado? Sí, por favor. Es que no encuentro Sí, por mi favor. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por los dispuestos en tratados internacionales. Por delitos políticos, no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a un gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue. Si logramos establecer ahí, pues la Constitución regula el tema del asilo. Sin embargo, cuando habla de extradición, pues habla de que la extradición se va a regir por los tratados y convenios en dicha materia. También dentro del derecho interno, ya bajando de nivel, recordemos que la Constitución es dentro de la pirámide de Kelsen una de las normas de más alta jerarquía. Bajando de nivel, podemos encontrar el Código Penal. En el artículo 8 tenemos otra fuente importante de la extradición. Aparte de los tratados y convenios, aparte de la Constitución, tenemos el Código Penal. Veamos el artículo 8, Sergio André. Sergio. Del Código Penal. Licenciado, ahorita el Código Código Penal. Sí, por favor. Aquí lo tengo. Aquí. Sergio, artículo 8 del Código Penal. Solo Perdón, tenía mi micrófono. Disculpe. Artículo 8 del Código Penal. Ok. Ya lo tengo aquí, licenciado. Artículo 8 del Código Penal. Tenemos... Ok. Artículo 8. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales. Solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos con aquellos. Entonces es otra fuente de la extradición. Sin embargo, recordemos que el Código Penal nace desde 1973, entonces no teníamos regulada la extradición como tal. Actualmente, ya otra fuente muy importante de la extradición es la ley reguladora del procedimiento de extradición. Y aquí habla de algo muy importante, el artículo 8, de un principio fundamental en la extradición, y que es la reciprocidad. Y también excluye algunos temas como la exclusión de ciertos delitos o de ciertas faltas relacionadas con
con los delitos políticos y conexos con los políticos. Vamos a seguir hablando sobre algunos otros aspectos importantes. El derecho internacional. En el Código de Bustamante tenemos algunos aspectos relacionados con la extradición, lo que les puse a investigar el día martes. Y dentro de ese orden de ideas tenemos que los tratados y las declaraciones en materia de extradición son importantes. Vamos a ver, Betsy Beralí. Sí, ¿Qué tratados y qué delitos encontró usted en la investigación que le puse a hacer? bueno, entre los delitos encontré dedicados al narcotráfico, lavado de dinero u otros activos, contra el orden tributario según corresponda, a excepción de los políticos, dice. De los convenios está la extradición suscrita en la Conferencia Internacional con Montevideo, también el que está suscrito con la extradición suscrita con Washington, donde dice que entra Guatemala, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. Ajá. Ok. Entonces, dentro de esos convenios, de esos tratados en materia de extradición, tenemos delitos específicos por los cuales puede ser solicitado un guatemalteco o un extranjero en extradición. El principio de reciprocidad pues establece que también esos países con los que firmamos esos convenios, esos tratados, también nos tienen que entregar a delincuentes con ese tipo de delitos. Y esta es una de las razones por las cuales no se ha logrado la extradición de Serrano Elías, porque él cometió ciertos delitos en Guatemala, sin embargo, por temas de tratados con Panamá, y no están incluidos esos delitos en los tratados o convenios que hemos firmado con ese país, no hemos logrado tener la extradición. Entonces, los tratados de extradición constituyen la fuente más importante ordinaria en materia de extradición. También están las declaraciones de reciprocidad. Estas declaraciones de reciprocidad también, pues, son convenios que se firman o tratados en los cuales pues, los estados se comprometen a entregar a un delincuente cuando es requerido en temas de extradición. Entonces, esas son las fuentes de la extradición. Ya vimos la Constitución, las leyes ordinarias, ya vimos el Código Penal, donde tenemos la regulación en el artículo 8, y también tenemos la ley reguladora de los procedimientos de extradición. Pero la fuente más importante es los tratados y convenios. Tenemos convenios con España, tenemos convenios con Nicaragua, en otros países tenemos convenio. Julio César. Buenas tardes. Guatemala tiene convenios ¿Con qué otros países? con Estados Unidos, con Gran Bretaña. Con Gran Bretaña. Cuba, Ajá. con Cuba, o sea, y Ajá. Corea, España. Sí. Lick también con esos está países. Bélgica y Corea. Sí. Entonces, con todos esos países. Gracias, Julio César. Gracias, Tomás. ¿Se nota la mano? También con las Ok. repúblicas centroamericanas. Lick, una consulta. Lick, una consulta. Dígame. Cuando menciona Corea ahí, ¿cuál Corea es? Disculpe, licenciado, porque existen dos. Está la del norte y Creo que es Corea del Sur, tiene que ser. bueno, sí, porque no especifica ahí qué Corea es. Gracias, Lick. Bueno, ok. Bueno, entonces, como les decía, con todos estos países tenemos convenios en materia de extradición. Ahora veamos los principios que rigen la extradición. Y en general, estos principios rigen la extradición y son comunes a la mayoría de tratados. Generalmente todos los tratados tienen principios que se deben de cumplir o tienen aspectos importantes que se deben de cumplir para poder entregar a una persona que ha cometido algún delito. Dentro de esos principios es
La no entrega de nacionales por razones de dignidad, salvo pacto de reciprocidad. ¿Qué es un pacto de reciprocidad? Es cuando un país se compromete a actuar de la misma manera con la que está actuando el país cuando sea requerido alguna persona en extradición. Por ejemplo, en Estados Unidos por lo general extraditan a guatemaltecos por temas de narcotráfico. Entonces, de igual manera, Estados Unidos debería de entregar a personas que están dentro de ese país para que sean juzgadas en Guatemala. ¿Sí? Okay. Tenemos otro principio importante que es no se van a entregar a alguien en extradición cuando sea requerido por alguna falta. Recordemos de que en la ley tenemos delitos y faltas. Cuando son faltas, pues no va a ser entregado a una persona en extradición. Solo va a ser entregados o solo la extradición opera para delitos. Cuando analicemos los delitos vamos a poder establecer las diferencias entre delitos y faltas. Ahorita solo concentrémonos de que la extradición solo se puede lograr por delitos, no por faltas. La extradición se excluyen por los delitos políticos o comunes o conexos con los políticos. ¿Qué delitos políticos tenemos? Los que están, por ejemplo, en la ley electoral y de partidos políticos, las que alteran el orden constitucional. Eso lo vamos a analizar cuando veamos los delitos. También se excluyen para los delitos o los relacionados con los delitos militares como las deserciones. ¿Sí? Otro principio importante es de que la pena va a ser la que fue acordada, no puede venir y acordarse otra pena distinta, pero no puede imponerse otra pena distinta a la acordada dentro del acuerdo de entrega del delincuente. ¿Eso qué significa? Significa que si Guatemala entrega a una persona para que sea juzgada y solo se le puede imponer la pena de prisión, solo esa pena se puede poner. No puede venir a Estados Unidos y ponerle la pena de muerte a alguien porque ya sería de distinta índole y de distinta importancia. Entonces tiene que ser un delito y una pena que sea relacionada con la... Tiene que ser con la misma pena o la misma importancia o la misma clase de pena que se va a imponer. No se puede imponer otra pena distinta a la acordada. Ese es otro principio fundamental dentro de la extradición. En cuanto al delito, pues solo se puede otorgar la extradición solo por los delitos que están previamente establecidos en el tratado o convenio correspondiente. ¿Sí? La extradición también solo se puede entregar cuando se puede entregar a los autores. A los encubridores no se les puede aplicar el tema de la extradición, solo para los autores de un delito. También, el principio importante es de que los delitos por los cuales se puede entregar son delitos comunes, no pueden ser entregados delincuentes militares. ¿Sí? Los delincuentes militares y políticos no pueden ser entregados en un momento determinado. ¿Y cuál es el procedimiento para poder iniciar o para poder entregar a una persona en extradición? Dígame, Herbert. Yo solamente le quería preguntar, cuando yo investigué lo de los países con los que se tienen tratados, me salió que Bélgica, España, Estados Unidos, México, Gran Bretaña, Corea, con ellos son tratados bilaterales. Y con las repúblicas de Centroamérica me salió multilaterales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un tratado bilateral es cuando se da entre dos países. Por ejemplo, Guatemala con Bélgica, esos son bilaterales. Cuando son multilaterales es porque más de 2 estados se ponen de acuerdo y firman un tratado. Por ejemplo, en este caso, las 5 naciones centroamericanas se reunieron y las 5 se comprometieron. Entonces son multilaterales porque hay varios estados que firmaron ese mismo tratado. Dígame, Diego. Disculpe, ¿cómo dijo? ¿Multi cómo?
multilaterales. Diego, dígame. Gracias. Betsy. Lee, con respecto a eso, lo de la extradición, hoy salió publicado la orden que salió contra Tel Maldana, ¿verdad? Pero ella lo estaban haciendo por lo de la compra del edificio de la zona 5. Fíjense que ese tema, o sea, ella tiene una orden de captura internacional. Sin embargo, el trámite de extradición no sé si ya lo iniciaron. En este caso, la extradición, la clase de extradición que están solicitando es la extradición activa, porque Guatemala está solicitando, va a solicitar a otro país la entrega de esta persona. Pero yo creo que todavía no han iniciado el proceso de extradición. Ahorita lo que han iniciado es, dígame. No, es que lo que pasa que en la noticia salió que hoy, bueno, hoy sí, se solicitó la extradición de Tel Maldana por lavado de dinero y otros activos. Entonces, que hoy se había oficializado, pero mi pregunta es, a excepción de que ella anda tan tranquila en Estados Unidos, al tener esa orden, sí la tienen que traer aquí a Guatemala, ¿verdad? Sí, debería de traerla. Sin embargo, recordemos de que no sé si a ella le dieron un asilo político allá, eso no lo sabemos, y a la hora de que le presenten la orden de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Estados Unidos debería, de acuerdo al principio de reciprocidad, entregarla a Guatemala, pero ese es un proceso bastante largo y complejo. Y lo otro que le iba a decir es con respecto a lo de político que usted mencionó, está también con el que se estaba postulando para diputado, Valdizón, que acaba de salir de la cárcel, ¿verdad? Pero él tampoco podría porque como él ya tuvo un proceso y lo tiene activo. Pero él cuando se lo llevaron a Estados Unidos, se lo tuvieron que pedir allá, entonces esa era activa, ¿verdad? Fíjense que a él no lo solicitaron en extradición, él no llevó ningún proceso de extradición. Lo que sucede es de que Valdizón vino y fue a Estados Unidos a una visita y a ella la capturaron. ¿Okay? A él no le solicitaron ningún tipo de extradición. A él lo que hicieron fue, también cuando cumplió su pena, lo deportaron porque no era no era estadounidense, entonces lo deportaron. A él no iniciaron ningún proceso de extradición. Ah, bueno, gracias, Lee. Brandon. Sí, perdone, buenas tardes. Solo con lo anterior, dijo que no se pueden juzgar delitos militares o militares. Militares. Que están en el Código Militar, por ejemplo, un desertor. El delito de deserción que está en el Código Militar, no puede venir un país y solicitar la extradición por ese delito, por ejemplo. Ah, ok, sí, porque había leído que no pueden ser de extradición delitos militares o políticos, me había salido. También los delitos políticos. ¿Y qué delitos políticos encontramos en la ley electoral y de partidos políticos? Tenemos que revisarlos. Dígame. Gracias, Lee. Bueno, dígame, Bayro. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Precisamente con el caso de España, cuando la quema de su embajada, España no pudo reclamar a alguno de estos militares que estuvo involucrado en ese proceso. Gracias, Lee. Sí. Fíjense que en el caso de España, sí, España solicitó la extradición, sin embargo, no logró la extradición porque supuestamente eran delitos políticos, y aparte de ese tema, dentro del tratado o convenio no estaba el delito por el cual lo estaban requiriendo. Dentro del convenio o tratado tiene que estar el delito. Por ejemplo, si fue ejecución extrajudicial, fue asesinato, no sé qué delito, por qué delito lo estaban reclamando a los militares en este caso. Si hubiera estado el delito dentro del tratado, sí, posiblemente lo hubieran reclamado. Algo importante, con que la persona sea política o sea militar, pero que si comete un delito común, ahí sí lo pueden extraditar. Solo con el hecho de ser militar, no goza de inmunidad. Obviamente, si él viene, es militar y cometió un delito que está en el Código Militar, ahí sí, no puede extraditarse. Pero si él viene, es militar, pero cometió un delito común, sí. Por ejemplo, Valdizón es un político, pero comete el delito de lavado de dinero o de narcotráfico y está aquí en Guatemala, sí lo pueden extraditar, porque cometió un delito común, o cometió un asesinato, un homicidio,
femicidio, no sé, un delito de esos comunes. Sí los Y pueden extraditar. disculpen la interrupción, ya puede pasar el segundo grupo, disculpen. Del 16 al 30, por favor. Gracias, Lick, muy amable. Gracias. Del 16 a 30 ya pueden pasar, por favor. Bueno. Entonces, el hecho de tener algún cargo, ser funcionario, perdón, ser político, ser militar, no le da inmunidad. Lo que sí le da inmunidad es de que ellos, al cometer un delito, por ejemplo, que está en la ley electoral de partidos políticos, esos no pueden ser extraditados. Un militar que comete el delito de deserción, de desobediencia, tampoco puede ser extraditado. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Un militar que aquí en Guatemala viene y abandona las filas del ejército y se fue para Estados Unidos. Él desertó aquí en Guatemala. Guatemala no puede solicitar la extradición porque es un delito que está denominado de deserción. No puede a la persona porque la misma ley lo excluye. ¿Sí? De igual manera, por ejemplo, algún político viene y comete un delito aquí en Guatemala de los que están en la ley electoral y de partidos políticos, tampoco puede ser solicitado en extradición. Contrario a ello, si esta persona, por ejemplo, Valdizón, es político y resulta que dentro de su vida política viene y se dedica al trasiego de drogas, es un delito común que puede ser solicitado en extradición. ¿Estamos? Ok. Continuamos con lo de la extradición. Dentro de la extradición tenemos también un proceso. Y eso está en la ley de extradición. Veamos qué dice la ley de extradición en cuanto a la extradición pasiva. Dentro de la extradición pasiva, recordemos que es cuando un segundo estado nos solicita a nosotros o reclama a alguien, a algún delincuente, para ser juzgado en otro país. ¿Cuál es el primer paso para poder entregar a alguien en extradición? Brandon, veamos. Extradición pasiva. Tenía aquí, según lo que anoté, ahorita le digo. Ah, sí. Debe formularse conforme al establecido en los tratados o convenios internacionales, dice. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá remitir la solicitud de extradición con toda la documentación recibida al fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, dentro de los 2 días siguientes a su recepción. Okay. Entonces, una vez el segundo estado o un estado interesado en lograr la extradición de alguien remite la documentación correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien es el enlace o el canal a través del cual se va a dar todo el trámite o el inicio del trámite de la extradición. Solo disculpen que hay mucho ruido aquí en la oficina. Ok. Entonces la extradición se va a dar por ese canal. Una vez recibida la documentación, ¿cuál es el plazo para poder remitirlo al Ministerio Público, Nicole? 2 días. 2 días. Sí. El Ministerio Público recibe el expediente completo de extradición. ¿Qué sucede después, Neida Paola? Neida Paola. Perdón, licenciado, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué sucede después de haber recibido el Ministerio Público la solicitud de extradición? Si no estoy mal, ya se verifica lo de la audiencia, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso o la siguiente etapa? Pues yo, o sea, como le digo, tengo entendido que es la audiencia, entonces leí lo que decían en la ley de extradición. ¿Qué dice la ley de extradición? Una vez detenida la persona pedida en extradición, el Ministerio Público solicitará en un plazo que no exceda de 2 días, en forma verbal o escrita, que se fije la audiencia para resolver el pedido formal de una extradición. ¿Estamos de acuerdo, Brandon?
Sí, correcto, hasta ahí yo tengo anotado lo más importante y justamente así era, que decía luego los 2 días, pero me queda duda luego qué es lo que sigue según lo que vamos a comentar ahorita. Dijiste que no la Si escuché. no estoy mal, Lick, tienen menos de, quiero decir, entre 10 días y menos de 15 días para poder presentar eso, ¿verdad? La documentación, si no estoy mal, eso es lo que había leído. Exactamente. Previo a solicitar esa audiencia o solicitar la orden de captura, perdón, la orden de detención preventiva, por decirlo así, debe el Ministerio Público verificar la papelería y si de acuerdo a la documentación llena todos los requisitos, se podrá solicitar la detención. Dígame, Betsy. Yo investigué y dice que es un plazo de 20 días, Ajá. porque como el Ministerio Público, saber, emitió una instrucción general 4/2013 en el 19 de abril, de 2013, donde ellos estaban diciendo cómo iba a ser el procedimiento para extradición, ya sea activa o pasiva. Entonces dice que son 20 días. Ok, pero la ley, ¿qué dice? Sergio. Gracias, Betsy. De nada, Por eso yo había leído que la ley dice que tenemos entre 10 y 15 días, o sea, 10 días sería el mínimo y 15 días sería lo máximo, pero no podemos pasar de ahí, es lo que yo había leído, pero no sé si estoy bien, licenciado. Gracias, Sergio. Ninivia, creo que es. Sí, licenciado, Nínive. En el artículo 12, donde dice solicitud de extradición de esta presente ley reguladora del procedimiento de extradición, ya al final dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe remitir la solicitud de extradición con toda la documentación recibida al fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público dentro de los 2 días siguientes a la fecha de su recepción. Entonces son 2. Para remitirlo al Ministerio Público, pero el Ministerio Público una vez reciba la documentación, ¿qué sucede? ¿Alguien levantó la mano? Verle y tiene un plazo de 1 día para responder esa petición de extradición. Doris, gracias. Doris Elizabeth. Licenciado, pues yo leyendo pude darme cuenta que el Ministerio Público después debe promover, dice, a los órganos jurisdiccionales y son ellos entonces los que ven lo de la solicitud de detención provisional. Exacto, pero para poder promover ante los órganos jurisdiccionales la extradición debe de revisar la documentación correspondiente y si se apega a los tratados, convenios internacionales, a la ley de extradición, a la Constitución, al Código Penal, entonces va a solicitar la detención de la persona que está siendo requerida en extradición. Esos serían los requisitos de la solicitud entonces, licenciado. ¿Y qué requisitos debe tener la solicitud? Eso está en la ley de extradición. Aparte de los convenios, lo que está en los convenios en materia de tratado de extradición, también tenemos a los tratados. Pero veamos la ley de extradición, ¿qué requisitos mínimos tiene que tener, Brando? Por eso le consultaba yo, porque yo había leído que, por ejemplo, después de haber recibido la documentación, tiene 2 días para pasarlo a la Corte Suprema de Justicia y poder determinar la detención, ¿cómo decía? Pero del individuo. Pero lo que no tengo claro yo es qué plazo es entonces después de que emite la Corte Suprema de Justicia la detención. Miren, pues, primero ubiquémonos en algo, los requisitos. Veamos Cindy y después Soemia. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bueno. Uno de los requisitos es la copia autenticada de la sentencia. Ajá. Y ¿qué artículo cuando está el leyendo? individuo solamente, el artículo 13. Ajá.
También dice que cuando el individuo es solamente un acusado, sindicado o imputado, una copia autenticada de la orden de detención emanada del juez competente, una relación precisa del hecho imputado, una copia de las leyes penales aplicables a este, así como las leyes referentes a la prescripción de la acción o de la pena. Ya se trate de condenado, sindicado, imputado o acusado, y siempre a ser posible se remitirá la afiliación y demás datos personales que permitan identificar al individuo reclamado. No sé si sigo. Solamente ahí. Ya me saben. Eso era, licenciado, el artículo 13 que dice requisitos de la solicitud. Gracias. La compañera ya lo leí. Ok, gracias. Entonces, esa papelería es la que tiene que revisar el Ministerio Público, analizarla y establecer, por ejemplo, claramente que existe una orden de detención en el país que lo está requiriendo, que hay un control jurisdiccional en el país que lo está requiriendo, y una relación de los hechos que se le van a imputar en el país que lo está requiriendo. Una vez el Ministerio Público ya logre establecer que cumple con los requisitos mínimos la solicitud de extradición pasiva, va a solicitar a la Corte Suprema de Justicia que emita la orden de detención, porque recordemos de que en ese momento no tenemos ubicado al sindicado. Tiene que ver dónde el juez tiene que tomar el control jurisdiccional y ordenar la detención. Y ordenar la detención del que está siendo requerido en extradición. Una vez ordena la detención, el Ministerio Público va a solicitarle a la Policía Nacional Civil la búsqueda y ubicación del solicitado en extradición. Al solicitar y al detener, al lograr la detención del sindicado, ¿qué sucede, Soemia? El siguiente paso está en el artículo 14, donde dice solicitud de detención provisional. El Estado interesado podrá solicitar al Estado de Guatemala a través de la vía diplomática la detención provisional de una persona. Pero es en el caso de la solicitud de extradición activa, pero una vez la solicitud de extradición pasiva, cuando nos solicitan a nosotros como Guatemala una detención, ¿qué sucede? Detienen al sindicado, al solicitado en extradición. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso, Jocelyn? Aquí hacen la comunicación de la solicitud de la detención provisional. Ajá. Eso está en el artículo 15, que cuando, digamos, agarran a la persona, hacen la comunicación de que se detuvo a la persona y se hace la solicitud de detención provisional, donde es comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio Público, en un plazo no mayor de 2 días. Mire, pues, hay dos aspectos importantes. Quiero que nos ubiquemos en la ley, en la extradición pasiva, porque ustedes están hablando de la extradición activa, cuando Guatemala le solicita a otro estado la detención de una persona. En la extradición pasiva es cuando otro estado nos solicita a nosotros a una persona que está aquí en Guatemala y que está siendo requerida por otro país porque cometió un delito que afecta intereses de otro país o cometió un delito en otro país y pues lo están pidiendo en extradición. Una vez detenida la persona, hay una audiencia. Dígame, Nicole. Perdón, entonces cuando, en este caso, pues que es pasiva, el Ministerio de Relaciones se encarga de decirle al país que está pidiendo su extradición, ¿verdad? Así es, cuando es pasiva. Cuando es activa. Pero cuando es pasiva, cuando a Guatemala le están solicitando, ingresa por el Ministerio de Relaciones Exteriores, él traslada la papelería para que el Ministerio Público analice y después el Ministerio Público le solicita a la Corte Suprema de Justicia, ya con los argumentos pertinentes, que detengan o que le den orden de detención a una persona. Una vez la ubican, ahí, dígame, Neida. Licenciado, perdón, yo estoy leyendo cabal aquí después de que dice los requisitos. Dice al final
En todo caso, la solicitud de extradición que cumpla con los requisitos se contempla los tratados, convenios o arreglos internacionales o en su defecto, los estipulados en este artículo conlleva implícita la solicitud del Estado requiriente tramitar la aprehensión de la persona reclamada en extradición. No sé si eso es lo que proseguiría después lo que prosigue en la extradición pasiva. Sí, que Guatemala le pide a la Corte Suprema de Justicia la detención o la ubicación y detención, pues, de la persona. Una vez detenida, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Diga Ninivia. Licenciado, no quisiera contradecirle, pero tengo la ley en mi mano, la ley reguladora del procedimiento de extradición, pero creo que lo está explicando al revés porque dice procedimiento de extradición, capítulo 1, solicitud de extradición pasiva. Y es lo que la compañera Jocelyn estaba leyendo en el artículo 15 de comunicación de solicitud de detención provisional. Y ya en el capítulo 2 dice extradición activa y ahí sí ya habla todo lo que usted nos está explicando, que por ejemplo, en el artículo 31 dice el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a requerimiento del Ministerio Público, formulará la solicitud de detención provisional y en su caso la extradición formal a otro Estado, cuando un juez o tribunal hubiera emitido orden de detención, aprehensión o captura de la persona reclamada y la persona reclamada hubiera sido condenada y sea requerida para el cumplimiento de la condena. Ajá. ¿Artículo que me dijo? Artículo 31, capítulo 2, extradición activa de la ley reguladora del procedimiento de extradición. Sí, Lick, pero con lo que usted explicó, sí dice que está en el artículo 30, donde dice solicitudes pasivas de detención con fines de extradición en forma pasiva de personas sujetas a proceso penal o a cumplimiento de condena en Guatemala, dice. Y eso lo habla en el artículo 30. Y en el artículo 30 dice causas a diferir la entrega. A falta de disposición expresa en los tratados, convenios o arreglos internacionales, la entrega deberá diferirse cuando la persona requerida se encuentra sujeta a proceso penal en el país o persona requerida se encuentra cumpliendo condena en Guatemala. En ambos casos, la entrega se efectuará hasta que la persona solvente su situación jurídica. La entrega no será diferida por causa de procesos iniciados posteriormente a la fecha de solicitud de su extradición. ¿Ese qué tipo de extradición es según la ley? Fíjese que en esa hace referencia con la pasiva. Mira, pues, ubiquémonos en algo importante, ¿sí? Hay dos tipos de extradición: extradición activa y extradición pasiva, ¿sí? La extradición activa es cuando Guatemala solicita a otro estado, ¿sí?, de un individuo. De un individuo a otro estado. Por ejemplo, Guatemala le pide a Panamá que entreguen a un individuo. Esa es la extradición activa, ¿sí? Sí. La extradición pasiva es cuando a Guatemala un estado le hace una petición formal para que una persona sea entregada en extradición. Ahora estamos viendo los aspectos relacionados con la extradición pasiva, cuando a Guatemala le solicitan a una persona en extradición. En ese caso, Guatemala recibe la solicitud de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es lo que dice, de lo que establece la ley. Recibe la solicitud, una vez recibida, la traslada al Ministerio Público para que éste a su vez solicite la orden de captura. ¿Y quién va a otorgar la orden de captura? Va a ser un juez, un órgano jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia. Una vez da la orden de captura, el Ministerio Público a través de la Policía Nacional Civil tiene que ubicar al individuo. Lo ubica, lo detiene y hay una audiencia para que éste, pues, ejerza su derecho de defensa y, pues, ahí se van a presentar los argumentos para ver si procede o no procede la extradición. Buenas noches, licenciado. ¿Me puede dar la palabra? ¿Diga? Mire, yo creo que nos estamos haciendo bolas, pero yo por lo que entendí, lo que usted está diciendo ahorita, la extradición pasiva, cuando de otro país nos piden aquí en Guatemala la extradición de una persona, lo que usted está diciendo. Luego los requisitos y existe una solicitud de detención provisional.
Ujú. El país que le solicite a Guatemala la detención provisional de una persona, lo que yo escribí, ¿verdad? Debe informar por medio del Ministerio de Relaciones asegurando el plazo que contempla el tratado para enviar la solicitud formal de extradición. Este es el proceso mientras se da la captura, ¿verdad? Luego, después de ya haber ubicado al individuo, ahí es donde como que nos hacemos bolas, porque yo tengo acá, según lo que yo logré entender, el Ministerio Público, hay una audiencia, ¿verdad? Ujú. No, ahí no hay audiencia porque se va para Estados Unidos, No, para el otro país. ahí hay una audiencia. Que capturar. Hay una audiencia, ¿verdad? Sí, hay una audiencia. El Ministerio Público se solicita la audiencia de un máximo de 2 días para que se fije la audiencia, la cual se celebrará en un plazo de 10 a 15 días. Ajá. Participará en ella un juez, el Ministerio Público y el requerido con su abogado defensor, y si fuera el caso, algún intérprete. ¿Estoy bien ahí en ese asunto? Sí, así es, así es. Sí, ese es el proceso de la extradición pasiva. Que se acaba de mencionar. Dice también que en el artículo 20 explica la realización de la audiencia, cómo es todo el proceso de audiencia, ¿verdad? Y al finalizar el proceso, el juez resuelve ya sea procedencia o improcedencia de la solicitud, ¿verdad? Y la parte afectada, pues ya sea el solicitante o el procesado o el acusado, no sé si estará bien la palabra, pueden presentar un recurso, ¿verdad? Así es, ¿no? Así es. Sí, ese es el proceso de extradición pasiva. ¿Sí? Disculpe, licenciado, compañeros, el tercer grupo de la clave, bueno, nos quedamos ahorita en la 30, de la 31 a la 45. Por favor. Gracias, Lick, disculpe la interrupción. Okay. Entonces, no sé en qué los estoy confundiendo, compañera. No sé si me dio la palabra a mí. Sí, fíjate que alguien más ahorita le doy la palabra, Carolina. Alguien más me dijo que los estaba confundiendo, entonces no sé en qué parte los estoy confundiendo. Betsy. No, Lick, está claro para mí. Lick, yo tengo una duda. O sea, mire, pues, es que, o sea, usted nos dijo de que estábamos confundiendo la activa con la pasiva, pero, por ejemplo, desde el capítulo 1 empieza la solicitud de extradición pasiva. Entonces, todos los artículos que nosotros estábamos mencionando era referente a la extradición pasiva, ¿verdad? No, porque el capítulo 2 ya empieza la extradición activa. Ajá, entonces, eso es lo que como que me confunde también a mí, porque según lo que estamos hablando nosotros y diciéndole los artículos, usted nos decía que estábamos confundiendo la activa. Entonces me estoy como que haciendo bolas también. Okay. Vamos a hacer la palabra a Ninive y después a Cristina. Licenciado, yo en conclusión lo que entiendo es que la extradición activa es aquella que se da cuando el Estado guatemalteco requiere a otro Estado la entrega del delincuente o persona que cometió algún delito. Así es. Y es cuando el Estado de Guatemala recibe la petición de otro Estado para que éste le haga la entrega de un posible delincuente, ¿verdad? Porque pues hasta que no se le demuestre lo contrario, ¿verdad? Que se encuentra en territorio guatemalteco. Así es. Y es el proceso que acaba de mencionar Jimmy. Exactamente. Ahorita lo va a explicar Nicole. Cristina y después Eunice. Gracias, Rick. Buenas tardes. Era lo mismo que dijo Nínive, lo que yo entendía, yo le iba a expresar eso y cabal, usted acaba de confirmar que así es. Gracias, Rick. Ok. Eunice. Sí, licenciado, lo mismo. Para mí está clara, solo hay que saber si es activa o pasiva y así van a ser los diferentes procesos. Gracias, licenciado. Julio. Licenciado, yo entiendo que desde el artículo, vamos a ver, desde el artículo 12 al 30 está la extradición pasiva y del artículo 31 al 40 está la extradición activa. Ahorita vamos a explicar este tema de la extradición activa, pero yo quiero que quede claro de que la extradición pasiva es cuando a Guatemala le solicitan a alguien, por ejemplo, le están solicitando a
La semana pasada le solicitaron a un narcotraficante. Esa es la pasiva. Y si se lleva todo ese proceso que les dije, Guatemala recibe el expediente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo trasladan al MP, el MP lo califica, se lo manda al juez para que la Corte Suprema de Justicia, para que éste venga, emita la orden de detención, logran ubicar al sujeto, lo detienen y le dan audiencia, él se opone, el juez ya decide si lo manda o no lo manda, si lo manda, pues, y es contrario a los intereses del sindicato, pues presenta su recurso de apelación hasta llegar al amparo y a la apelación del amparo. Ahora, la extradición activa es el caso que acaba de mencionar la compañera, donde en el caso de Tel Maldana, es un clásico ejemplo de la extradición activa. Ahora vamos a explicar la extradición activa. Vamos a darle la palabra a Jenny. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que con respecto a lo de requisitos de la solicitud, a mí no me queda claro esto que dice lo de la documentación, donde dice cuando la persona ha sido juzgada y condenada por los tribunales del estado requirente, una copia autentificada de la sentencia. Para la extradición hay dos aspectos importantes. Uno es para que la persona sea juzgada en otro país. Pero imaginémonos que el Chapo Guzmán se escapa de Estados Unidos. Él ya fue condenado a cadena perpetua y resulta que se escapa y cabal lo localizan aquí en Guatemala. Ahí lo van a solicitar en extradición también porque ya tiene una sentencia en otro país y la tiene que ir a cumplir. Entonces a eso se refiere, a una certificación de la sentencia donde lo condenaron ya, lo están requiriendo. Otra cosa puede ser también de que a la persona la están requiriendo para ser juzgada en otro país. Ese es otro caso. Son dos casos que pueden darse. Una donde ya ha sido condenado, entonces tienen que mandar la sentencia de la condena. O la otra es donde no ha sido condenado y pues lo están solicitando porque van a juzgarlo en otro país. A eso se refiere ese requisito, Jenny. Ok, muy amable, licenciado, gracias. Bueno, entonces continuamos. No sé si hay alguna duda, si les quedó claro el procedimiento y no nos confundí más. Dígame, Carolina. O sea que él tiene que pagar, digamos, las penas que haya realizado en ese país primero y luego ser extraditado. No. La persona, si fue condenada, por ejemplo, le puse el caso del Chapo Guzmán, que ese es el que más se asemeja a lo que le estoy explicando, a lo que preguntó la compañera. Él fue condenado en Estados Unidos y se escapa y viene a parar a Guatemala. Entonces aquí en Guatemala lo van a extraditar. O sea, viene de Estados Unidos y lo piden extradición, lo tenemos que mandar a Estados Unidos para que cumpla su condena en Estados Unidos. ¿Sí? En lo que me está hablando usted es el caso clásico del Roxana Valdetti. A ella la condenó aquí en Guatemala a X años de prisión, 15 años si no estoy mal, y también la está requiriendo de Estados Unidos. Cuando termine de cumplir su condena aquí en Guatemala, la podemos entregar en Estados Unidos, pero eso es un tema aparte. Gracias. Bueno, entonces la extradición pasiva, ese es el procedimiento. Todavía el sindicato tiene todavía derecho a apelar, apela, y los órganos jurisdiccionales le declaran sin lugar la apelación. Él puede presentar su amparo, y después del amparo viene la apelación del amparo. Inclusive el presidente de la República tiene la última palabra. Puede decidir si lo entrega o no lo entrega al otro país, a pesar de que exista una sentencia, una resolución de un juez que diga que lo entreguen. El presidente es el que puede decidir en última instancia si lo entrega o no lo entrega. Eso está en la ley de extradición. Eso lo vamos a explicar más adelantito. Ahora veamos la extradición activa. El caso de Tel Maldana. Si Guatemala ya tiene todos los elementos de prueba que supuestamente ellos dicen que tienen, puede solicitarle a un segundo estado, en este caso de Estados Unidos, la entrega de una persona para ser juzgada en Guatemala. El Ministerio Público tiene que hacer todo el proceso que está en la ley reguladora del procedimiento de extradición, sumado a que tiene que respetar los tratados en materia de extradición.
Número uno, el Ministerio Público debe de verificar en el tratado si existe el delito por el cual va a ser requerida esta persona. Porque si no existe el delito por el cual va a ser requerida esta persona, va a ser muy difícil que se la entreguen. Con Estados Unidos, ¿qué delitos tenemos en materia de extradición, Herbert? Narcotráfico, el lavado de activos. Okay. Ya con el lavado de dinero y de otros activos, ya tenemos base legal para solicitar a la persona en extradición. Supuestamente, porque le digo supuestamente porque no conozco el caso, y aparte, pues, ella goza de su derecho de defensa, perdón, su presunción de inocencia, perdón. Entonces, supuestamente ella cometió un delito de lavado de dinero. Entonces, el Ministerio Público lo primero que tiene que hacer es tramitar ante los órganos jurisdiccionales de Guatemala el control jurisdiccional. Y eso lo va a hacer a través del juzgado de primera instancia penal. Van a presentar el expediente y el juez va a calificarlo y va a determinar si procede el inicio del proceso y va a ordenar la detención. Ya con esa documentación el Ministerio Público ya puede iniciar el proceso de extradición activa. ¿Y cómo lo va a iniciar? Ante Estados Unidos. ¿Quién es el que tiene que llevar esa documentación? ¿Será que el Ministerio Público puede ir directamente ante la Embajada de Estados Unidos, ante la Corte Suprema de Estados Unidos a solicitar la extradición? Cristina. No. No, ¿por qué? ¿Quién es según la ley? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente. Gracias, Cristina. Dígame, ¿quién está levantando la mano? Jimmy. Sí, solo era para contestar la pregunta, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo único que pasa primero por la Corte Suprema de Justicia. Previo a entregar la solicitud, tiene que llenar todos los requisitos que nosotros debemos de cumplir ante las cortes estadounidenses, como por ejemplo la certificación de la orden de detención, la documentación y la relación de hechos claramente establecidos en la documentación que vamos a enviar a Estados Unidos. ¿Sí? Y después de reunir toda esa documentación, la Corte Suprema de Justicia va a emitir. Yo digo la Corte Suprema de Justicia, pero al final son los órganos jurisdiccionales, es el juez, que va a emitir la orden de captura correspondiente. Con esa documentación ya tiene base el Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la extradición. Entonces, ¿y qué dice la ley reguladora del procedimiento de extradición? Una vez el Ministerio Público logra la orden de detención y tiene la papelería correspondiente, ¿a quién se la envía? Doris Elizabeth. Cuando ya el Ministerio Público lo tiene, lo manda a la Corte Suprema de Justicia. Después de la Corte Suprema de Justicia, ¿dónde va? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se encarga de enviarlo al estado correspondiente. ¿A través de qué vía? El Ministerio de Relaciones Exteriores puede llegar directamente a la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos. ¿O qué vía utilizan? No, hay una vía, solo que no la recuerdo, pero sí decía que había no sé si decía una vía legal o algo así. Vamos a preguntarle a Cristina. ¿Vía diplomática, Lick? Ajá, una vía diplomática. Ajá. Si a través de él, en este caso sería ellos creo que utilizan Secretaría de Relaciones Exteriores. El secretario de Relaciones Exteriores quien debe de recibir la orden y ellos hacer el procedimiento allá en los Estados Unidos para poder entregar a una persona que sea requerida en extradición. Lo mismo sucedió con el caso de Serrano Elías en Panamá. Se solicitó a Panamá la extradición. Sin embargo, yo les decía de que el Ministerio Público tiene que verificar si en el tratado están esos delitos, porque resulta que Guatemala tiene firmados tratados con diferentes países, inclusive con Panamá hay un tratado ahí. Sin embargo, hay delitos por los que supuestamente
estaba siendo requerido Serrano Elías y no estaba en el tratado. Por eso fue que no lo entregaron. Entonces, Guatemala, a través del Ministerio Público, tiene que establecer plenamente si hay tratados. Dígame, Doris. Licenciado, perdone, en el artículo 32 habla de juez contralor. No sé a qué se refiere. Perdone, licenciado, no sé si me puede aclarar. Miren, dentro del proceso penal hay diferentes etapas, ¿sí? Está la primera etapa, que es la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa del juicio, la impugnaciones y la ejecución. El juez contralor es quien es el juez de garantías, es el que va a verificar que se respeten todas las garantías y derechos de todas las partes, del Ministerio Público y del sindicato. Entonces el juez contralor es el juez de primera instancia, puede ser el juez de paz, quien va a verificar la legalidad y que todo se respete toda la ley, se respeten todos los principios. Entonces es el juez de primera instancia, por lo general, quien es el juez contralor. De la investigación es el que va a dar las autorizaciones de detención, de allanamiento, de registro, de velar porque se respeten todos los derechos del sindicato. Es el juez contralor. Muchas gracias, licenciado. Entonces, ¿y qué dice la ley reguladora del procedimiento de extradición en cuanto al procedimiento de la extradición activa? Jimmy, Alberto. Sí, todo el procedimiento. Sí. El juez, permítame. Por acá lo tengo. Pues el proceso es que el país, en nuestro país, solicita la extradición de una persona, ¿verdad? Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero antes de eso, el Ministerio Público es el encargado de formular toda la solicitud, ¿verdad? Que todo esté en ley, que esté bajo los tratados internacionales. Luego se solicita a un juez, al tribunal correspondiente, ¿verdad? La orden de atención o aprehensión, ¿verdad? Y luego va después de ahí, de la Corte Suprema de Justicia o del tribunal, pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores para que así se solicite esa orden de extradición en el país que se tiene. Luego, la solicitud tiene varios datos que tiene que llevar bien formulado para que así el país en el que se supone esté o el que se le está solicitando lo puedan localizar, ¿verdad? Y también se le manda una certificación de la orden de detención o de la sentencia. Luego, se espera a que sea notificado. Cuando ya es notificado que se encuentra la persona solicitada a disposición, que le informan al Estado de Guatemala, ya se encarga el Ministerio de Relaciones de coordinar con el Ministerio de Gobernación el traslado o la recepción de esta persona. No sé si voy bien hasta ahí. Ajá, sí, así es. Una vez localizado en el otro país, pues entonces lo remiten a Guatemala y pues el Ministerio de Gobernación, cuando pise suelo guatemalteco, si es por aire, pues lo va a detener, si es por tierra, de igual manera, y pues va a ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Eso sería, de acuerdo a la ley reguladora del procedimiento de extradición, el proceso para poder pedir a una persona en cualquier estado, ¿sí? Sin embargo, recordemos de que hay otros tipos de extradición. Está la extradición espontánea, la voluntaria. También, dentro de este tipo de extradición, pues se lleva el mismo proceso. Sin embargo, en el caso de la extradición voluntaria, el sindicato en cualquier momento del proceso de extradición decide, mejor me entrego, vamos a obviar todo el proceso y me voy. Y se va. En el caso de la extradición voluntaria, cuando le piden a Guatemala a una persona en extradición. La extradición espontánea se da cuando, aunque no exista proceso formal de extradición, Guatemala tiene la noticia de que posiblemente va a ser requerido en extradición, lo manda.
lo devuelve al país que lo va a requerir. Por ejemplo, a los mareros que están ingresando en El Salvador, en la frontera de El Salvador con Guatemala. Guatemala lo que está haciendo es, bueno, este es marero, lo vamos a devolver a su país. Dígame, Ivana. Lick, disculpe la interrupción, disculpe, Ivana, la interrupción. ¿Podríamos enviar al último grupo del día de hoy? Vamos por el 45, va del 46 al 60, por favor, clave del 46 al 60. También les informo que de una vez les voy a dejar pegado en el chat de esta reunión el enlace de asistencia, porque no voy a poder estar porque vamos a estar en el otro enlace. Entonces, cuando dé el horario, que son las -10, pueden completar su asistencia. Gracias, Andrés, muy amable. Los que se trasladen a la otra sesión, por favor, una vez terminen el examen, pues ya no vayan a volver a ingresar porque ya ha terminado la clase. Nos vemos, Lick, entonces. Feliz noche. Licenciado, ¿y qué hacemos con la asistencia? La asistencia la comparto en el otro grupo también. Ah, bueno, gracias. Gracias, muy amable, Lick. Gracias a todos. Ivana, me estaba preguntando. Sí, buenas noches, licenciado. Yo quería preguntar si, digamos, el delincuente o el que cometió el delito se entrega voluntariamente, ¿se le reducen años o algo por entregarse o sigue el procedimiento totalmente igual? Va a depender de las leyes del otro país. Porque si va a colaborar con la ley con otro país, me imagino que sí les van a reducir. Igual aquí en Guatemala, si está la ley de aceptación de cargos, si el sujeto decide aceptar los cargos, le reducen la condena. Lick, hablando de esa, yo precisamente hoy fui a mi última audiencia, porque sí, precisamente me fui por la aceptación de cargos, ¿verdad, licenciado? Entonces, me dieron 4 años, y de esos 4 años me tuve que dar una donación de 6,400 quetzales, y me pusieron 3 sueldos mínimos también, ¿verdad? Pero sí, cabal lo que usted decía con eso de la aceptación de cargos, ¿verdad, Lick? Eso también es una... Sí, eso les ayuda, y depende en la etapa en que ustedes aceptaron los cargos, así va a ser la rebaja, puede ser de 1/4, de la mitad de la pena esperada. Gracias, Sergio. Por último, Herbert, y terminamos la clase. Lick, solo una pregunta. ¿En la extradición espontánea cabe, así como cuando regresan a los guatemaltecos de Estados Unidos porque los agarran allá, o eso no cabe ahí? Sí, esa es una de ellas, podría ser una de ellas. Los devuelven a Guatemala para que pues, sean juzgados. Igual con los mareros que están ingresando por El Salvador, los devuelven sin que haya el procedimiento de extradición. Gracias. Y por último, Byron, y terminamos la clase. Nos vemos el otro martes. Vamos a empezar a hablar ya sobre el delito, la teoría general del delito. Lick, y los que hacemos falta, siempre la evaluación va a ser directamente de lo mismo, no va a venir lo que veamos, lo que vimos ahorita, digamos. Lo mismo, va a venir lo mismo, la ley de extradición. Gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el otro martes. Feliz día. Noches, licenciado. Gracias, licenciado. Tengas pena, Sergio, que te van a dar lo mismo.